Bendiciones, familia del reino de Yeshua. En esta mañana damos gracias al Señor por todo lo que estamos haciendo, porque el Padre derrama su bendición sobre su pueblo y nos da el pan del día, el pan que nos hace caminar en entendimiento, el pan que viene con la revelación del Señor, el cual nos hace hombres y mujeres de fe, sabios. Y precisamente te quiero hablar de la sabiduría. La palabra nos habla en Proverbios 8, que es la palabra que nos dio el Señor del 1 al 3. Dice así: escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza. La sabiduría aquí se está personificando, es una, una persona. La sabiduría se presenta y clama en las calles, en las plazas, en los lugares principales de reunión y en las entradas de la ciudad. Esto tiene que ver con los hombres con entendimiento, con una voz de autoridad, con una voz de gobierno, con hombres que se posicionan en su lugar. Las puertas representan esas entradas o salidas. Cuando tú resguardas una puerta, máxime si es una puerta de una nación, una puerta de un territorio, la puerta de tu hogar, tú estás en el entendido de que en ese lugar se levanta una voz. Y cuando una persona, en este caso es la sabiduría, dice que está en las encrucijadas, dice que está en las cumbres de las colinas, que está junto al camino, que está en las puertas de entrada de la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. Entonces, ahí nos hace una reflexión que nos habla acerca de la sabiduría que clama en la calle, en las plazas, la que clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de la puerta de la ciudad, y pronuncia sus discursos. Esto tiene que ver con el poder y la autoridad que nos ha dado el Espíritu Santo para poder hablar con entendimiento, para poder tomar un territorio. Más allá de esa revelación, porque es una revelación, cuando Salomón nos habla aquí, que puede ver la sabiduría como una persona que viene a tomar un territorio. Los secretos que encierra la palabra nos llevan a profundidades donde la revelación hace que nosotros hablemos donde tenemos que hablar, la voz del Señor. Porque las puertas son dimensiones. Si nosotros hablamos a esas dimensiones, nosotros hablamos en el entendimiento, esas puertas o se abren o se cierran. Esas puertas permiten la entrada o permiten la salida. Y nosotros tenemos la autoridad, como las personas puestas por Dios, para poder llamar a esos territorios, porque la tierra se purifica por medio de nuestras palabras, por medio del entendimiento y por medio de la sabiduría. Cuando una persona, un sacerdote, se para en las puertas de su casa, está purificando su casa. Cuando habla con el entendimiento, cuando habla con la palabra adecuada, bendiciendo a su familia, bendiciendo a los suyos. Cuando un sacerdote, un hijo de Dios, se para en una plaza pública y pide perdón por todo lo que haya pasado en su ciudad,
algo sucede en esa ciudad, porque lo que estaba tomando posesión de esa tierra ya no va a tener fuerza, sino van a tener la fuerza, lo que declare el profeta, lo que declaren los hijos sobre ese territorio, porque podrá haber temporadas difíciles para esa tierra, donde gobiernen espíritus y huestes de maldad. En un territorio puede haber mucha delincuencia, puede haber personas con muchos temas de drogadicción, como es el caso, en algunos casos, territorios por donde estamos en nuestros lugares. Puede haber lugares donde haya violencia excesiva, lugares tomados por la delincuencia organizada. Pero cuando los hijos claman en esas encrucijadas, cuando los hombres se levantan con sabiduría, cuando esa persona, la sabiduría clama en el entendimiento de voz, hay un cambio, porque nosotros clamamos la voz del Señor, nosotros hablamos con la prudencia y hablamos las cosas que vienen del Espíritu. Así, en ese entendimiento, nosotros podemos tener claro que nuestra boca proferirá verdad, que de nuestra boca habrán palabras que salgan enderezando todo lo torcido y perverso en esos territorios, que nosotros tenemos el entendimiento y el conocimiento, porque la sabiduría cuando se clama en las calles, nosotros recibimos instrucciones y la palabra dice que esas instrucciones son más valiosas que la plata y que el oro, porque es mejor la sabiduría que las joyas, y es mejor la sabiduría que todos los tesoros. Entonces, cuando un hombre habla en el entendimiento en un territorio y habla con esa personificación de la sabiduría, con ese espíritu de la sabiduría misma retoma y purifica un territorio. La sabiduría dice en el capítulo 8 de Proverbios que habita con la prudencia y se halla con el conocimiento y con la discreción. Es mucha la profundidad que hay en estas palabras. Y el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Nosotros tenemos el consejo y la prudencia en nuestra boca, como reyes y sacerdotes. Y cuando habla la sabiduría a través de nosotros, habla la inteligencia y el poder de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, familia? Que cuando nosotros nos levantamos en esas puertas, en esos territorios, no vas a hablar tú, va a hablar la sabiduría a través de ti. Va a hablar el Ruach, va a hablar el poder de Dios. Y nosotros tenemos la autoridad en esta tierra para tomar un territorio. Dice la palabra que por la sabiduría reinan los reyes y los gobernantes. Por la sabiduría gobiernan los príncipes y los nobles y todos los que juzgan con justicia. Dice que con la sabiduría, nosotros amamos a los que nos aman y los que buscan con diligencia la hallarán. Nosotros buscamos la sabiduría, pero esa sabiduría que no viene propiamente del mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría se da a aquellos que la anhelan, a aquellos que la buscan. Y como hablamos en un principio, es más valiosa que el oro puro. Es más valiosa que la plata escogida. Y cuando nosotros hablamos en sabiduría, todo lo que anhele en tu corazón, porque todo viene por añadidura, familia, todo lo que estemos buscando, todo se nos da, todo se nos da.
porque está establecido que cuando nosotros eh, hallamos esos caminos, la sabiduría nos da retribuciones. La, la palabra es un abismo llama a otro abismo. Y nosotros con la sabiduría llamamos todo lo bueno de Dios, llamamos la abundancia, llamamos la plenitud, llamamos aquello que tal vez lo has anhelado, porque el Padre cumple hasta los detalles más pequeños que haya en tu corazón. Cuando un hombre busca la sabiduría, que es el temor de Dios, todo lo que ha anhelado su corazón se le da, pero sin que él lo pida. Así, cuando nosotros escuchamos como hijos entendidos, el Padre nos llama bienaventurados, porque aquellos que hablan con sabiduría son los que guardan sus caminos. Aquellos que hablan con sabiduría, que buscan esa sabiduría en su palabra, escuchan las instrucciones y se vuelven hombres sabios. Aquellos hombres que caminan con la sabiduría como persona, toman territorios. Aquellos hombres que el Padre les llama bienaventurados, son los que escuchan y velan a las puertas de Él. Y saben cuáles son las puertas que el Padre les ha encomendado. Las puertas, dice la palabra, que hay puertas de día y puertas de noche. Velando a mis puertas día a día. Velando a mis puertas día a día. Entonces, hay una encomienda para los sacerdotes, para los hombres de gobierno, para los que en todo tiempo están cuidando sus puertas. El Padre te ha mostrado las puertas de tu ciudad. El Padre te ha mostrado las puertas que tienes que cuidar. Las puertas espirituales. Hay puertas donde tienes que pararte con la sabiduría que proviene del Señor, para que tú hables en esas encrucijadas, en los montes, junto a los caminos, cuando tú tengas entendimiento y alces tu voz. Así dice el Señor, que se paren los hombres, que se paren los profetas, que se paren los hijos a profetizar en esas brechas, en esas plazas, en esos lugares donde tendrán que tomar su territorio, donde tendrán que posicionarse en las puertas de su ciudad, donde hablarán a través del Ruach HaKodesh, ya no de su boca y su propio entendimiento, hablarán bajo el temor del Señor, hablarán a través de lo que viene del Ruach, para que su familia no sea tocada, para que vivamos en la prudencia y en el entendimiento, porque los que hablan a través del Espíritu mueven este mundo. Así, hombres de reino, mujeres de reino, es hora de tomar nuestro lugar, porque el que haya la sabiduría, haya la vida y alcanza el favor del Señor. El favor del Señor está en la puerta, tal vez en la puerta de tu casa. Cuando tomes tu lugar y comiences a orar e interceder por los de tu casa, y ya después por tu ciudad, por tu localidad, por tu territorio, por tu colonia, por tu país. Pero aquellos que pecan, aquellos que odian, aquellos que no buscan la sabiduría, sino que buscan su propio entendimiento, aman la muerte, así dice la palabra. Así es que hoy nos posicionamos en esta hora, en esta mañana, como hombres de reino. Me refiero al cuerpo del Señor, como aquellos que buscamos su rostro y nos posicionamos en esa puerta que nos has dado, Señor, en la puerta de nuestro hogar, y clamamos a gran voz,
Proclamamos la voz que viene directamente del Ruach HaKodesh. Tomamos la autoridad, Padre, en ese poder y autoridad que tú nos diste como reyes y sacerdotes, a proclamar por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestra familia, por todo aquello, Padre, que has puesto en nuestras manos. Que todo lo que has puesto en nuestras manos sea prosperado. Que seamos, Padre, así como tú eres protector, protectores de nuestra casa, protectores de nuestros hijos, de nuestra esposa, protectores de todo aquello que has puesto. Que en lo espiritual, Padre, tú pongas vallado de fuego. Tú pongas ángeles alrededor de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras puertas. Que tú pongas vallados, Padre, ángeles protegiendo nuestras ciudades. Ángeles protegiendo, Padre, las puertas de cada ciudad donde nos posicionemos. Que hablemos con el entendimiento, Padre, ya no de nosotros. El entendimiento que viene del Ruach. Que si la sabiduría es una persona, camine con nosotros. Porque es más valioso andar en sabiduría que andar en carros de lujo. Que nosotros andemos en carros de fuego, Padre. Que andemos como las águilas, volando por encima de las circunstancias, mientras gente dice que hay temor, que hay problemas. Nosotros vemos las circunstancias diferentes desde arriba, Padre, porque tú nos permites ver desde tu trono todo lo que está pasando aquí en la tierra. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y hoy nos recuerdas, Padre, que los lugares que tenemos que tomar, donde tenemos que escuchar, cuando la sabiduría llama, son nuestras puertas, Padre. En el entendimiento de tu voz, la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, cuando hay decisiones difíciles para el pueblo del Señor, en las cumbres donde hay batallas en el Espíritu, porque ahí peleamos nosotros. Pero Dios no es solamente Dios de montes, es Dios de valles, y todo monte será derruido, porque Dios se glorifica en sus hijos. Proclamaremos junto al camino, en las puertas de la ciudad, y proclamamos en esta hora, Padre, que tomamos la autoridad de nuestro territorio, que México, nuestro país, nuestra nación, ya no es una nación idolátrica, Padre, que todo ídolo y todo Dios falso, toda Babilonia, Padre, está siendo consumida, porque los que oran, los que interceden, los que caminan en sabiduría, están tomando sus lugares. En el nombre poderoso de Yeshua, te bendigo, que tengas un día de mucha bendición y que el Señor te haga reflexionar sobre la sabiduría. Bendiciones. Bendiciones, familia.